Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando día a día sobre la palabra de Dios. Vaya pa Ñande Yarayepa, hoy cuaca Ñande, y Ñande, vaya pa Ñande Yapoana, vaya pa Ñande Yapoana, veí, coñande de Kobe. Vaya pañande, yaurajana, peñan de yaro, yaureñande, peñan de netame, peñan de rogapupe, peñan de recoepe. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Los versículos desde el 1, ciertamente, que terminarán en los versículos, después ya con la lapidación de Esteban, que es el versículo 60, upb o página. Del 1 al 60 es el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Nosotros llegamos en nuestro curso bíblico anteriormente hasta el versículo 36. Juan Añaneña continúa, imita, yapota, ayaeta, porque aquí hubo rechazo de parte del judaísmo. En realidad aquí dice de nuestros padres, el rechazo de Israel a Moisés. Pero esto se da una y otra vez. Ahora vamos a continuar del 37 al 41, que de nuevo es un rechazo continuo lo que encontramos aquí. Y ese mismo Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí, entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Hasta el 41, queridos amigos. Pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron, y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces fabricaron un ternero de oro, ofrecieron un sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Hasta ahí entonces la situación. Un rechazo repetido, y repetido. Ya voy a ir. Un rechazo pero total entonces a Moisés. Cuando uno repite una vez, cuando repite otra vez, quiere decir que doy que se bala. No entendí, te voy ya posee. Y esto es lo que le está echando en cara, ¿verdad? Esteban en su discurso de autodefensa. A él le habían dicho que él había blasfemado contra Moisés, que había dicho cualquier cosa, ¿verdad?
Y sin embargo aquí les está mostrando que toda la historia de la salvación, en el fondo, quien ha rechazado a Moisés ha sido el pueblo de Israel. Y ahora eso lo está aplicando y de cierta manera le está diciendo, lo que ustedes están haciendo es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel le rechazó a Moisés, ustedes le están rechazando a Jesús, es decir, al cristianismo. Y este es un acto repetido. Ese Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, se levantará el Señor su Dios de entre ustedes, y así de entre sus propios hermanos, como a mí. Es decir, pehuerescota la profeta, o uta vendabitebe la profeta, o uta peoñi evana pm peje ivana pm va eva peyapuana, va esa pape y pecuyana pe vendere kobe, va esa pape veñe comprometeana veñan de yaran de lleva, va esa pape ya poana lleva a peoceana, pende ni awi, pende apito ui, dere guana, amba ere pare lare ya porina, yande con amba e con aveña bojera lleva convicción. O si no, también nosotros le decimos, pero eso ya dentro de una teología de la moral, estas son entonces las opciones fundamentales. Es una opción fundamental, queridos amigos, que nosotros hacemos en la vida. Opción fundamental que dice Ina, she allá posepea, she añandube ñandeyara y ashe lleva. She coan agenduriré el kerigma, la buena noticia, ayesa cuayesa pea, hashe, shete libertad, a decidir. Esta es la decisión. Shete juicio entonces, se ayesa cuariré, después de un discernimiento, coan añebunuta guata, haya pota peñan de yara, oyerure haisha she. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, ya estamos en este novenario, Opea Peñandeña Mojera, litúrgicamente, la feria privilegiada de Adviento. Un majeta marginal añan de Yara, nacimiento, el 25 de diciembre. Y por eso en este novenario nosotros leemos desde el profeta Isaías, una lectura que tantas veces ya hemos repetido, pero que siempre nos vuelve a insistir. Por eso que la liturgia lo vuelve y lo vuelve y lo vuelve a insistir. Isaías 7, del 10 al 14, el Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor.
Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Una pregunta retórica que nosotros tenemos que responder. ¿Acaso entonces no les basta cansar a los hombres, sino que también le quieren cansar a mi Dios? En los signos de cada día, en lo cotidiano, en nuestra propia historia, Él se está manifestando. Queridos amigos, nuestro camino fue un ñandeyara ñejenoi, lleva ñajenoi, peñandeyara, upeareña tupanoi, tupañejenoi, durante el primer tiempo de Adviento, durante la segunda semana del tiempo de Adviento, la tercera semana, la cuarta vez mañana lleva. Pero tienen que abrir el corazón, la mente, prepararse, porque el verdadero pesebre somos nosotros. Upepe ñandeyara o utajina lleva. Upepe la ñandeyara o naceseina. Peña de apunto, ume peña de coebe, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, dejando todo lo que es corrupción, dejando todo lo que es cupi irecoa lleva, ve cupi igo o caru internamente, y nos va dejando simplemente en lo superficial. Pero sabemos que después eso cae solo, queridos amigos. Entonces necesitamos robustecernos, como dice la palabra del Señor. Y por eso nos vuelve a proponer y nos vuelve a decir, ¿cuál es el signo y la señal, hijo mío, que quieres? Tanto del profundo, de lo profundo del abismo, o como en las alturas. Amén. Pero nosotros muchas veces nos esquivamos y no queremos ver estos signos de Dios en nuestra historia, estos signos de Dios en nuestros hermanos que están a nuestro lado, en el pobre, en el necesitado, en la familia, en los hijos, en todo lo que significa lo que nos rodea a nosotros para formar una sociedad que vale la pena. Queridos hermanos, pidamos, ya tan cercanos a la Navidad, que podamos discernir, entender cuáles son los signos a través de los cuales el Señor se nos va manifestando. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá.
Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. En los capítulos 37 al 41 volvemos a encontrar el repetido rechazo de Israel a Moisés. Repetido. O rechazás, o rechazás, o rechazás, o reyeseina, ¿verdad? Y entonces, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Es decir, nos quiere demostrar el autor sagrado, Monbeusé Ñandeína, que hay una cuestión inventada, hay una cuestión gajú, alleva. ¿Dónde hay gajú? Ella como era Chetaroviki, pues no hay cualquier gloria, sino que esto es principalmente, elementalmente, fundamentalmente algo que yo lo estoy haciendo, que lo estoy viviendo ahora, pero porque estoy convencido. Esto es lo que ya había sucedido. Y como yo estoy convencido, lo llevo adelante, lo llevo en mi propia vida, lo voy viviendo.
Esa es la convicción. En el bloque anterior, lo que le llamamos la opción fundamental. En la moral, ¿verdad? Un famoso teólogo, ¿verdad?, de la moral, Hering, era alemán, inventar palabras, o sea, él se dio cuenta, intuyó, ¿verdad? Intuyó dentro de los estudios profundos que el hombre tiene siempre una opción fundamental, o tiene que tener una opción fundamental, o evidentemente muchas veces no somos conscientes, ¿verdad?, de eso, de que nosotros vamos asumiendo opciones y fundamentales en la vida. Fundamentales, no quiere decir que son importantes, sino que fundamentales, fundamento, que es como el cimiento sobre el cual nosotros vamos a construir nuestra propia vida. ¿Cuál es mi opción de fundamento? ¿Cuál es mi opción de cimiento? ¿Cuál es mi opción de esa estructura que va a sostener mi vida después en el futuro? Y cada uno de nosotros hacemos, queridos amigos, queridos hermanos, una opción fundamental en la vida. Entonces, yo le voy a decir nomás, le voy a poner así como ejemplo, pero algunas veces, me parece a entender por nada más. Sé, por ejemplo, la con la opción fundamental. Sé, na cambia sea, sé, y cosas tenía bueno, y esa es mi opción fundamental, lastimosamente, porque yo opté, ese es mi fundamento, mi base. Sé a continuación, sé hay cosas o cualquier otra cosa, métanle ustedes entonces aquí lo que ustedes quieran. ¿Cuál es tu opción fundamental? Les pongo un ejemplo simplemente para que nosotros entendamos lo que significa la opción de fundamento, la opción de cimiento. Yo quiero o yo no quiero. Yo decido o yo no decido sobre algo. Pero en el fondo siempre va a ser nuestra vida dirigida por una opción fundamental. Por eso que es una palabrita clave dentro de esa reflexión teológica esencial y fundamental, ¿verdad?, que se nos recuerda aquí. Porque todos tenemos una opción fundamental. Todos llegamos a descubrir y a saber y a decir una avejina. Peala ñande yara, hoy cuando ñande a peala ñande yara y ñande hina lleva. A pearire ñande ñe bueno ya guapilla calculaña mañana hendú a peña de ya bueno. Se haya potapea, se haya poseupea, se aguata se peara pecueri, ¿se dan cuenta? Y esa es la opción fundamental, queridos amigos. Y aquí esto es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. ¿Se dan cuenta? Esta es también una opción que nosotros podemos hacer. A veces una opción veleta. Vea la opción veleta. Digo que tiene veleta. Ambas dice la veleta. La veleta. Después sacan de la dirección del viento. Oye, olea. Ubituista ya eso es. Se pone de acuerdo a cómo va el viento. Vea que este mi político, ubituista. Se pone de acuerdo a quién va a ganar, se pone de acuerdo a quién da más plata, se pone de acuerdo a quién es el mejor postor, ya es esa. A obella, por el mejor postor después nos volvemos los mejores impostores. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y
Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Querido Jesús, amigo, te escribo en este tiempo en donde es tan difícil confiar. Dejar todo en tus manos y simplemente confiar. En donde me cuesta parar y mirarte, dejarte hacer en mi vida. Porque más que hacer tu voluntad, la mía trata de sobreponerse todos los días. Aquí estoy, Jesús, con mis defectos, mis orgullos, mis aciertos y errores. Este soy yo, y vengo a pedirte que cuides de mí. Cuídame, por favor. No me dejes dar un solo paso que no sea tu voluntad. Tómame de la mano, como lo haces todos los días, y no me sueltes jamás. Pongo a tus pies mi vida, mi trabajo, mi salud y la de toda mi familia, la de mis amigos y a mi país. Sé que estoy roto, que no merezco todo lo que haces por mí. Pero solo tú puedes sanar mi corazón encallecido. Ese que por buscar el éxito se endureció. Haré lo mejor que pueda en cada reto, en cada aventura de esta vida. Te prometo que daré lo mejor de mí para que seas tú el que brille. Aquí estoy, Jesús. Sé que no soy el mejor, pero quiero ayudarte con todo mi corazón. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. Chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre.
sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mita, ñame yara y pehuara. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mita, ñame yara y pehuara. El cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Oh paisao y la gente, oh hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueru que lo mita, ñame yara y pehuara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Vaya para Ñande Yara, vaya Cañandé, vaya para Ñande Yara y Ñande que tenemos que tomar, decíamos, o tenemos que descubrir, porque poco a poco nosotros vamos asumiendo y teniendo una opción que va a ser la base, el cimiento, nuestra opción fundamental ya es Inacurí. Aquí nosotros descubrimos que el pueblo de Israel tiene como una opción de fundamento casi el no aceptar, ¿verdad?, la misma intervención de Dios dentro de la historia, a pesar, viendo por aquí la que todo el Antiguo Testamento en síntesis nos habla siempre de una historia de salvación. La Biblia nos habla de historia de salvación. Este famoso estudioso alemán von Rad, él es el que va a utilizar, ¿verdad?, y el que va en su reflexión descubrir y le va a utilizar, va a nombrar, nominar con este nombre de historia de la salvación. Upeago dice hina lleva ñande, peñande kobe peñande peyahuata haisha hina upe peñande ñandu hayaisha, peñande yara y añande, peñande yara oikuan e añande. En nuestra propia historia descubrimos esa oferta de Dios y ante esas ofertas, ante ese descubrimiento que Dios nos está haciendo, porque ya tenemos toda esa capacidad de pensamiento, de reflexión, entonces nosotros vamos a tomar también una decisión en la vida. ¿Cuál es tu decisión?
la decisión es tuya. Ubea ñandeina, ñandela ñañembo uta ñamañata ya echata, ante nuestra propia historia de salvación. Aupe ñandella eta obe. Esto es lo que yo quiero. Peara becueri la hacen, japea la ya poseain. Entonces este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Moisés prometió que vendría después de él otro profeta y advirtió que Israel debería asegurarse de escuchar a este profeta. Debería de asegurarse de escuchar a este profeta. ¿Por qué? Y porque justamente le dice aquí, Moisés prometió que vendría después de él otro profeta. Usted es un profeta semejante. Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Upea entonces Moisés dijo a los israelitas, Dios suscitará de entre ustedes. Qué interesante, ¿verdad? Porque esta es una relectura a esa huella PM, aquí hay una síntesis, es la tradición, es decir, es la transmisión de la fe, de la creencia, y en este sentido es de esta comunidad cristiana que está reflexionando y ahora pone en boca de Esteban, en este discurso de Esteban, cuál es la convicción del pueblo, cuál es la convicción del cristianismo, cuál es la convicción entonces de esta comunidad que camina, de la iglesia, Esto tenemos que estar muy atentos entonces, queridos hermanos, porque muchas veces por estas influencias, ¿verdad?, de los protestantes, de las sectas, que cada uno puede decir lo que quiere como Dios le inspira, evidentemente que aquí puede decir cualquier cosa, podemos decir cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque no sabemos contextualizarlo, no sabemos ni de dónde viene y evidentemente que tampoco después vamos a ver hacia dónde va, ¿verdad? Porque si cada uno va a decir lo que quiere, quien sálvese, quien pueda. El estilo interpretativo de los protestantes, ¿verdad? Donde cada uno toma una palabrita y dice lo que se le ocurre y lo que quiere y lo que le viene a la cabeza, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, esa no es la forma y eso es lo que vealañan en boyoao y página ya. Upeare copeñan de yara, llevañan de noi, catujanguaisha, la unidad, el catolicismo, universalismo, ¿verdad? La universalidad. Upeai se ina yaguapuño de pa, aupepe yacacula, yahecha, maiba peñan de yara mombe uñan de inamba, esa pañan de yahechana y yañande. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y otros padres, y recibió las palabras de vida que luego no solo, ¿verdad?, que luego nos comunicó, la palabra que luego nos comunicó. La comunicación es importante, dar a conocer. Upea con guajana, porque la no guajeno, ñandenda ñajenduino, ñandenda yaicuaino, después es imposible, ¿verdad?, reflexionar, entender y hacer un camino sobre esa propuesta. Amba eres, porque se con daicuaigüe, sea no mombe uy, sea de irima, ¿es cierto? Tenés razón. La andendo guajeno, andende yaicuaino, evidentemente que opella yo hago y pata hoy, porque cada uno opella, o si no, un guajeva dice, vea la famoso teléfono cortado. Un boazán de la información, pero un boazán de un boazán de pendere ya poanar y cuaponan va para ya poanar lleva, pero un boazán de entonces dere ya pi otro lado, dere ya po cualquier otra cosa, pero de ella poina peña de ya roger de amba y sepan dere ya pobar. Esto es lo que pasa muchas veces, como yo les decía, en las interpretaciones libres, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque en las interpretaciones libres lo que nosotros estamos haciendo es justamente tergiversando de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Upillajarviga, tú más o menos ya de yayapía, lleva a todo el mundo. Nosotros pues pensamos que la vida es simplemente, sí, todo está bien, todo está bien, todo está bien, shawain. Muy bonala, todo está bien, pero yaicuana, la ñeme bonajangua, ñande, yaicua ponana, peñande, yaro yiruea, ñande, amba isha pa yagüero guatata hinobe. Esta es la propuesta verdaderamente entonces del verdadero evangelio de Jesucristo, que nosotros podamos entender para tener esa opción fundamental después, porque esta opción fundamental es la que nos va a guiar, es por aquella que nosotros vamos a luchar. Recuerden cómo hicimos esa definición de la opción fundamental. La opción fundamental es lo que tenemos verdaderamente en el corazón, lo que nosotros
tenemos, pero introvertido dentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de caminar y de actuar. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir mirando un poco, ¿verdad? Porque Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí, dice aquí Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El cielo se abrió, bendita la noche, nació el Redentor, bendita la noche, de luz y esplendor, el pequeño niño es verbo de Dios, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. Bendita la noche de paz y amor, ángeles cantan al Hijo de Dios, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José.
Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con los Hechos de los Apóstoles. Aquí estamos hablando del rechazo, ¿verdad? Nuevamente, un rechazo nuevamente de Israel a Moisés. Un segundo rechazo, ya podemos. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Es el que dijo, y prometió que vendría después de él otro profeta. Vendría después de él otro profeta. Es lo que nosotros después vamos a poner y vamos a subrayar en la persona de Jesús de Nazaret. Era toda esta historia. Se dan cuenta que la historia de la salvación es interesante, porque la Biblia que se lee dentro de la Biblia, nosotros podemos entender este caminar, cómo se va desarrollando, y de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la realidad y a los acontecimientos que nosotros estamos viviendo. Pero al igual que Israel rechazó a Moisés, también rechazaron a Jesús, quien es el profeta del que habló Moisés. Cada individuo debe considerar por sí mismo cómo debe aceptar a Jesús y no rechazarlo. Deben recibirlo como su libertador, el único que puede rescatar. Cada individuo debe considerar por sí mismo cómo debe aceptar a Jesús. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Es decir, peañan de indica tuya lleva la yagüero kinini, upeañan de ñameana, upeañan de yaicuacana, upeañan de ñamuiana, upeala ñañan dujaishahina lleva peala ñan de yara, omombe uañan de oeyañan de peñan de apetun y peñan de reco ewe, ya pojan esa pei por a mí. Cada individuo entonces debe considerar por sí mismo cómo debe aceptar a Jesús, cómo debemos aceptar a Jesús. ¿Cuál es mi aceptación? Porque esto, en la medida en que yo, cada individuo, entonces, yo personalmente que me encuentro con Cristo, entonces propongo a la comunidad. Porque siempre decimos, ¿verdad?, que nuestra propia conversión, mi conversión, es decir, el individuo, mi individualidad, que se convierte hacia Dios, después redunda siempre en beneficio para ¿con quién? Para mi propia comunidad. Diga tú ñandela ya calculás allá, bueno, se señorite, se abetao pepe, se allá popea, etcétera, etcétera. No. Mi misma conversión, mi misma forma de ser siempre está influenciando y está ayudando y está poniendo ese granito de arena para la construcción del reino de Dios, que viene a ser de la misma comunidad.
Somos llamados entonces, y la Biblia nos presenta eso, del aspecto comunitario, del aspecto de una realización del Atiguazú, de la iglesia, queridos amigos. Deben recibirlo como su libertador, el único que puede rescatar. Recibir a Jesús, entonces. Se dan cuenta que el problema siempre ha sido, porque estamos en el Nuevo Testamento, de el rechazo de Israel en todo caso, o del judaísmo con respecto a la figura de Jesús. Upea la yandereza pea seajina, upea la mombe uañandejina, apea la ñandeña mañana, upea ñandela yagüero guatana. Este es aquel que estuvo en la congregación que recibió palabras de vida. Moisés, como Jesús, guió la congregación, es decir, la universalidad, la iglesia, nosotros como pueblo, y en este sentido la catolicidad, ¿verdad? Por el hecho de que está abierto a todos. Disfrutó de una intimidad especial con Dios y trajo luz, trajo a luz la revelación de Dios, trajo a luz, es decir, y desde ahí nosotros pudimos reflexionar con este accionar, viene a ser el cliché, el modelo, el estilo, el testimonio, ya mañana, ya es sana, a pear a picueri ñande ya a la pea ñande ya pono catuete, ya pomonata. Y así entonces trajo a luz la revelación de Dios. Entonces hicieron un becerro y en las obras de sus manos se regocijaron. Y este es el pecado. Mombe uponaguri ñande, ñande ya esa ponaguri, ya esa pea ñande, o ya esa cañande, pero vive guatabana. Haete ku ñande carne, o aye, bajete ku naña enduceya. Haete ku peñande yara, ia ñande ina, nañande interesa guasui, pea pere, aye va a ser pa llegue ñande. Pero hay que ver, ñande a pesar, no se llegue, otro ñande a pesar. Cuando el antiguo Israel rechazó a Moisés y la obra de Dios, a través de él lo reemplazaron con su propia religión, hecha por el hombre. Hay que ver. Entonces nosotros le rechazamos a Yahvé, nosotros le rechazamos a Dios. ¿Cómo, queridos amigos? Y ahí está, con nuestra propia religión. Entonces hicieron un becerro. ¿Cuál es tu propia religión? ¿Cuál es mi propia religión? ¿Qué es lo que yo hago, verdad? ¿Cómo entonces, queridos hermanos, nosotros nos presentamos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con aquello que nosotros queremos hacer? Entonces hicieron un becerro y en las obras de sus manos se regocijaron. Cada uno quiere inventar su propia secta, cada uno inventa su propia religión, ¿verdad? Y entonces eso demuestra, pero absolutamente, un egoísmo. Eso demuestra, queridos hermanos, que no podemos vivir en comunidad. Demuestra, queridos hermanos, que estamos hablando iglesia. Algunos tuyambos era lleva, secta, lleva capillita, no sé cómo le podemos llamar, ¿verdad? De la reunión de una congregación. Y entonces, y te habla de la universalidad, pero sin embargo lo que está haciendo es secta, ¿verdad? Que va, dijimos en los otros cursos bíblicos también, va contra todo principio cristiano, porque el seguidor de Jesucristo siempre es católico. Católico que quiere decir universal, universal que quiere decir de todos. Y eso significa entonces que miramos los valores, los principios, y con nuestros altibajos, es decir, con nuestras dificultades, igual somos capaces de superar todas esas dificultades. El que se hace secta normalmente se engaña porque dice, abre orero para la verdad, abre orero interpretada, orero y cuajaya. Entonces, ya puede de acuerdo a nuestra conveniencia. Y por eso dice, entonces hicieron un becerro y en las obras de sus manos se regocijaron. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que se sientan iluminados, que se sientan siempre fortalecidos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.